Hola Guillermo, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Marina, Pablo, el saludo para todos. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bien, un gusto saludarte. Igualmente. Vamos a retomar el tema que habló el corresponsal en Italia respecto de la cuestión de la inflación. Ayer, cuando se conoció el número, aquí hay dos lecturas para hacer respecto del impacto inflacionario. La lectura apocalíptica, es decir, bueno, no puede haber 5 meses consecutivos con más de 6% de inflación. Bueno, la lectura más aceptadora de la realidad es que, bueno, al menos no sigue la escalada alcista, aunque en estos niveles la inflación se hace insostenible. Pero sobre todo se hace insostenible porque no está golpeando por igual a todo el mundo. Porque los 6 primeros meses del año, algunas de las empresas que concentran en el mercado de la producción de alimentos tuvieron ganancias siderales, 35.000 millones de pesos de ganancias con esta inflación. Es porque son los beneficiarios de una transferencia brutal que hay de recursos de los sectores que menos tienen a esos sectores concentrados, porque los sectores que menos tienen fueron los que perdieron. Y el dato es tan revelador que impacta. De los 10 productos que más aumentaron, 7 son frutas y verduras y 3 son lácteos, que son productos básicos en la canasta alimentaria. Vamos a repasarlo antes de tratar de analizar lo que está sucediendo con frutas y verduras, que están en el ranking de los productos que más aumentaron en la variación anual. Veamos, la papa, mes de octubre, pasó de 142,16 a 224,06. Estos son los datos que recoge el INDEC. Después las variaciones van a decir, bueno, yo consigo el kilo de papa a tanto, yo consigo tanto. Esto es lo que mide el INDEC. Es la discusión respecto de también la heterogeneidad que hay los precios de acuerdo con las regiones. En el aumento mensual, es decir, entre septiembre y octubre la papa aumentó el 57,6% y en la variación interanual aumentó 323%. Cuando la inflación se estima que va a estar entre el 95 y el 100%, la papa ya aumentó el 323%. La batata pasó de 206 a 307 con un aumento mensual del 48,4. Es decir, la inflación fue del 6,3, la papa aumentó el 57, la batata el 48. En la variación interanual 274. Zapallo anco de 136 pasó a 197. En el mes creció 44,2%. En la variación anual 98,5. Cuando dice interanual no es lo que aumentó en el año, sino lo que aumentó entre octubre del año anterior y este año. Bananas, de 268 a 318 aumentó el 18,9%, 82,4% en la variación interanual. La manzana deliciosa, de 328 a 375 creció el 14,2%, en el año aumentó 118%. Limón, de 109 a 119 creció un 9,5% entre septiembre y octubre, y entre octubre y octubre 2021-2022 60,6%. Cebolla, otro de los productos que más ha aumentado. 438 costaba en septiembre, pasó a costar en octubre 380, creció 903, pero entre octubre de este año y octubre del año pasado el kilo de cebolla creció 572%. Leche entera en sachet de 171 a 200, un crecimiento del 17,3% mensual, 115 en interanual. El yogur firme, 194 a 212, 9,3% de crecimiento mensual, 93,4% interanual. Leche en polvo entera, de 1.187 a 1.295, crecimiento del 9,1%. El interanual de 111,1%. Bueno, todos los productos que acabamos de mencionar son de consumo básico, elemental, necesario en la población, que por otra parte está sintiendo el impacto. Antes, cuando éramos chicos, comer frutas y verduras era lo más barato. Ahora se ha transformado para muchos sectores en un privilegio. ¿Cómo lo explica? Porque desde el sentido común no se entiende. Porque dicen, bueno, los insumos hicieron que las papas y las cebollas aumentaran. Bueno, ¿qué insumos? El combustible. Cuando uno ve el combustible aumentó muy por debajo de la inflación anual. Sin embargo,
papa y cebolla aumentaron mucho más que la inflación anual. Cuando preguntamos a los que saben de esto y le preguntamos desde el sentido común, estos nos responden. Escuchamos al titular del mercado de abasto de Río Cuarto. Desde ya que cuesta entender el sentido común. Por eso te digo, es muy complejo. Si nosotros, por ejemplo, dejamos avanzar 2, 3 meses, entramos, digamos, en pleno verano e incorporamos los precios que van a tener los productos que hoy nos sorprenden, como el caso de papa, de cebolla, la fruta que empezó a incrementarse, cuando empiece la cosecha de manzana en enero, en febrero, saber que estos precios bajan, indefectiblemente bajan. Y si hacemos este mismo análisis en febrero, vamos a ver que el análisis es totalmente diferente al que estamos haciendo hoy. Vamos a hablar de números mucho menores que los que hoy estamos haciendo referencia. Sí, por eso le cito lo interanual, porque con esa lógica de la producción, el interanual tendría que registrar esta baja. Pero sin embargo, en el interanual, es decir, comparado noviembre con noviembre, octubre con octubre, los precios de esos productos aumentaron mucho más que los niveles inflacionarios. Por eso le decía que no se entiende, porque ahí no impactó cuando bajó, cuando se cosechó y hay sobreoferta del producto. No, sí, en este caso, este año ha habido algunas particularidades en productos claves, como son el caso de cebolla y papa, por ejemplo, producto de consumo masivo, que otros años no han tenido estos incrementos durante el transcurso del año, y en esta época ya estábamos hablando de precios menores. En ese sentido, por lo menos al menos de esos dos que son de alto impacto, ha habido otros factores y no solamente el proceso inflacionario, que es lo que nos está marcando en esta variación interanual precios muy altos. Bueno, ¿qué explica, por favor? Detengámonos para entender el fenómeno. ¿Qué explica lo de la papa y lo de cebolla? Usted que está en la actividad. Que en esta época que tendríamos que ya tener volúmenes más importantes con precios menores, hay muy poco volumen. Hoy, por ejemplo, está entrando a los mercados papa del norte del país, de Tucumán, de Jujuy, que no son las provincias que nosotros conocemos como netamente productoras, que los volúmenes son muy escasos, se están retrasando las entradas de la zona de producción clásica, estaríamos esperando apenas empiece a entrar la producción de la provincia de Buenos Aires, la zona de Balcarce, más conocida como clásica productora de papa, los precios van a bajar. Esto, años anteriores, ocurrió quizás 20 días, un mes antes. De hecho, esto lo venimos hablando y yo vengo anunciando la baja de la papa hace ya 20 días y resulta que me estoy quedando con la información que no termina de concretarse. Los datos históricos, las estadísticas nos dicen que en esta época ya tendríamos que tener precios menores. Sin embargo, bueno, estas circunstancias han generado algunos inconvenientes. El caso de la cebolla pasa similar. ¿Cuáles son las circunstancias a las que alude? ¿Por qué no hay papas, por ejemplo? Bueno, justamente esto, se atrasó hoy la papa que estamos consumiendo desde el norte del país, hay muy poco volumen, no entró la zona de producción de Balcarce, que cuando ingrese esa producción de papa, hay parte de Cuyo también que ingresa, pero la clásica parte de producción de Balcarce, cuando ingrese esos volúmenes los precios van a bajar y eso está retrasado. Entiendo que hay algunas circunstancias climáticas, algunas adversidades que hubo. En esta época hubo algunas heladas tardías que han retrasado el cultivo, algunas lluvias que han retrasado las cosechas y en principio, al menos esta es la información que estamos manejando, esto puede haber retrasado el ingreso de papa. En el caso de los alimentos básicos, no estamos hablando de insumos que uno puede prohibirse, son alimentos básicos. ¿Hay que dejar que los regule el mercado? La cebolla se explica el aumento del 500% en un año porque buena parte de la cebolla argentina fue exportada a Brasil, porque a los productores, y en realidad no son a los productores, porque a los productores se las pagan 2 pesos, a los concentradores, a los acopiadores, a los compradores de la producción, les convino, en vez de distribuirla en el país, exportarla a Brasil. Cuando eso ocurre para productos básicos, ¿no tiene que intervenir el Estado como equilibrador del mercado? Porque si no pasa lo que está ocurriendo. El consumo de frutas y verduras promedio ha caído en la Argentina este año entre un 25 y un 30%. Esto es lo que confirma el propio presidente del mercado de abasto de Río Cuarto.
Sí, la verdad que es algo realmente preocupante. Cuando el consumo de frutas y hortalizas decrece como está haciendo en los últimos meses, y me atrevería a decir en el último año en promedio, es preocupante. Y acá hay que salirse de la cuestión netamente comercial. Obviamente nosotros como mercado pretendemos vender, y ahí yo me pongo como si fuera operador, pero en realidad no lo soy, ¿no? Pero el mercado en general, sus operadores pretenden vender más porque de alguna manera es un negocio. Pero el hecho de la baja del consumo trae otras preocupaciones fuera de las comerciales, porque esto se traslada indudablemente a una alimentación con deficiencias en la salud de los consumidores. Y todos sabemos, esto se traslada en dificultades, cuando se traslada a problemas en la salud, se traslada a costos en el sistema sanitario, y realmente es preocupante. Nosotros desde el mercado siempre hemos promovido el consumo saludable de frutas y hortalizas, porque entendemos que es un componente importante en la canasta, y el hecho de estar viendo que hay menos consumo, realmente hay que ver si tenemos posibilidades de tomar algunas acciones al respecto, ¿no? Y eso ha venido consolidándose en el último tiempo, la caída de las ventas. Lamentablemente sí. Hay diferentes formas de evaluarlo, no es fácil. Como hablamos de tantos rubros y tantos tipos de productos, y como hablamos de muchos cambios en los volúmenes que se consumen mes a mes, semana a semana, inclusive dentro de los días de la misma semana, no es lo mismo la demanda, es difícil cuantificarlo. Pero estamos pensando que puede estar entre un 20, 25 hasta 30% de reducción en el consumo de frutas y hortalizas. 25 a 30% de caída del consumo. Se come menos y se come peor en muchos sectores de la población, mientras que para otros la inflación es un verdadero negocio de alto rédito y está demostrado en los propios balances que presentan en la Bolsa de Comercio. Frente a esto, el gobierno tiene una actitud que pareciera no tener la convicción de atacar el problema y de ver que la inflación no golpea a todos por igual. Algunos los castigan mal y a otros los premian. Así son las cosas. Gracias, Guillermo. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Muchísimas gracias.